Poner nuestros ojos en Dios y no en nosotros mismos hace que la perspectiva sea completamente diferente. Cuando la persona, el ser humano, es capaz de poner siempre su mirada en el cielo, en Cristo, en Dios, en cualquier circunstancia, la perspectiva cambia, se hace diferente. Y por eso le damos las gracias al Señor en esta mañana, porque podemos ahora, por su Espíritu Santo, poner la mirada en Él. Yo espero que este tiempo de palabra, de estudio, pueda ser de mucha utilidad. Deseo que vosotros hoy podáis salir de aquí edificados. Sé que la semana pasada fue un culto precioso, fuimos testigos de ello. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Ese es un consejo precioso que nos da la Escritura, porque de él mana la vida. Y aquí estamos, intentando seguir ese consejo. Venir aquí es una forma también de guardar nuestro corazón, porque como nos decía Jesús en todos los sentidos, Jesús el Señor y Jesús González, es verdad que cuando nuestro oído oye lo que debe oír, nuestros ojos ven lo que deben ver, nuestro corazón se guarda, se protege. Así que aquí estamos, guardando nuestro corazón, siguiendo con Hebreos. Estamos en el capítulo 9, versículo 15. Hermanos, tengo que confesar que me encanta Hebreos. Cuando pensamos en qué libro debíamos estudiar, la idea que venía a mi mente era que necesitábamos volver a tener una dosis especial de cristomicina. Necesitábamos una dosis especial de Jesús. Necesitábamos volver a Jesucristo, pero no quizás con un evangelio. Necesitamos un libro y pensamos en Hebreos como una alternativa, pero tengo que confesar que ha superado todas nuestras expectativas. El libro de Hebreos es un libro poderosísimo. Es un libro que realza a Jesucristo, que pone a Jesús en lo más alto. Y esa es una tremenda bendición. Nos muestra la superioridad de Cristo como sacerdote, como salvador y también como mediador entre Dios y nosotros. Nos muestra la gracia por encima de las obras. Eso es precioso, es maravilloso, la gracia divina por encima de cualquier obra que podamos hacer. La mejoría que todo eso ha traído a la humanidad gracias a que Cristo lo ha hecho posible. Es una bendición el libro de Hebreos y yo espero que vosotros lo estéis disfrutando conmigo. Seguimos en esa idea. Seguimos en Hebreos capítulo 9. Vamos a terminar este capítulo 9 y vamos a continuar con esa idea de centrarnos en la obra de Cristo, de examinar su obra como una obra que está por encima de todo lo demás. Estamos en Hebreos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 15, ahora hasta el 22 y luego más adelante del 23 al final del capítulo. Fijaos lo que dice la palabra del Señor. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hasta aquí vamos a leer. Vamos a explicar qué significa esta primera parte y luego entraremos en la segunda a partir del versículo 23. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre esto que acabamos de leer. Padre, muchísimas gracias porque podemos venir ante tu presencia un domingo más. Señor, queremos resguardar nuestro corazón y lo queremos también hacer poniéndonos en sometimiento a tu palabra. Queremos hacerlo oyendo lo que tú tienes para nosotros, recibiéndolo en nuestros corazones y practicándolo en nuestras vidas.
Yo por eso, Señor, en esta mañana, como siempre te pido, es que tú intervengas, que tú por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos hables y nos digas aquello que necesitamos oír. Señor, tú conoces nuestro corazón mejor que nadie. Señor, tú sabes cuáles son nuestras circunstancias. Tú sabes cómo Cristo debe acercarse a nuestras vidas en esta mañana. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú lo hagas posible. Señor, que ahora te adoremos, te exaltemos, porque tú lo mereces con nuestra atención, poniendo todos nuestros sentidos en tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, dice el versículo 15, ahí lo dejamos. Por eso, por lo que Cristo hizo a nuestro favor antes de la fundación del mundo, por estar dispuesto a venir a este mundo como hombre, por estar dispuesto a venir a este mundo como hombre y vivir como hombre bajo la ley, someterse en perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios, humillarse a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Por todo eso, Cristo, dice el versículo 15, es mediador de un nuevo pacto. Por toda la obra que Él ha hecho a la perfección, Él ha sido declarado, señalado, marcado como el mediador de un nuevo pacto. Esta palabra pacto es una palabra muy importante dentro de las Escrituras. Hay que entenderla como testamento. De hecho, eso es lo que dice el versículo siguiente. Pacto, testamento. O sea, que el pacto que tenemos aquí hay que verlo como la voluntad final de Dios para la humanidad. Eso es un testamento, la voluntad final de una persona para otras personas. Así debemos ver el pacto, como la voluntad final de Dios para la humanidad. En otras palabras, el legado de Dios. Eso es un pacto. Lo que Dios ha querido dejar a los hombres, la forma en la que Él ha querido bendecir a los hombres, versículo 15, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el legado que Dios ha querido dejar a la humanidad, una herencia eterna. Dios hizo un pacto para que Él fuese nuestro Dios y nosotros fuésemos su pueblo. Ese es el corazón, el centro de todos los pactos bíblicos. La meta del pacto es que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La idea del pacto entre Dios y los hombres es que Dios sea Dios y los hombres seamos su pueblo. Y como en cualquier testamento, lo que se escribe se hace. Cuando se escribe un testamento, cuando ese testamento se lee, se debe obedecer. O sea, la voluntad del difunto se lleva a cabo. En este caso, un pacto divino es un acuerdo inalterable. No se puede romper. Es un acuerdo que no se puede variar. Es un acuerdo divinamente impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, el ser humano, no negocia con Dios tratando de cambiar los términos del pacto. No. Este pacto es unilateral. Aquí tú y yo no tenemos peras que partir. Tú y yo no tenemos nada que poner. No hay ninguna cláusula que nosotros podamos añadir. El hombre no puede cambiar los términos de este testamento. Lo que el hombre, el ser humano, puede hacer son dos cosas. Únicamente aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. Esas son las dos opciones que tenemos ante el pacto con Dios, ante el testamento que se nos ha leído. O lo aceptamos o lo rechazamos. Por eso es más un testamento que un pacto. Porque podemos aceptarlo o rechazarlo. Porque no hay obligación de que nosotros tengamos que añadir algo. No, no, no. No hay negociación entre dos partes. Este es Dios dejando clara su voluntad. Dios pone los términos. La bendición es que nosotros podemos aceptarlo para recibir esa herencia. Esa es la tremenda bendición. El primer pacto que Dios hizo con los hombres no funcionó. Porque el pueblo, esto es, el pueblo judío, el pueblo hebreo, no lo obedeció.
El pueblo que recibió el pacto fue desobediente, no hizo lo que decía el acuerdo, no obedeció a los términos que Dios había establecido. De ahí que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, tuviese que venir para redimir ese primer pacto, para cumplir con lo que dijo ese primer pacto, para hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Por eso vino Cristo, para cumplir con las demandas de ese primer pacto. Y tenía que hacerlo posible de la forma en la que se hacen posible que los testamentos tengan validez. Jesús tenía que hacerlo de la forma que se hacen posible que se reciban las herencias. O sea, la herencia, los beneficios de este testamento que Dios ha dejado, solo podían llegar a la humanidad, solo podían llegar a los llamados previa muerte. Como cualquier testamento. O sea, dice el versículo 16 que era absolutamente necesario que Jesús, el Cristo, el Mesías, muriese. Era necesario que el que hacía el pacto, esto es lo grandioso, era necesario que el que redactaba el pacto, Dios Hijo, muriese para que el testamento fuese válido. Pues los testamentos solo son válidos cuando muere la persona que ha escrito el testamento. Es así. El testamento de ninguna manera es válido mientras que la persona está con vida. Es la muerte la que da validez a este testamento, dice el versículo 17. Ni siquiera el primer pacto, conocido como Pacto del Sinaí o Pacto Mosaico del Sinaí porque fue redactado en el monte Sinaí, mosaico porque es del tiempo de Moisés, o Pacto Antiguo. Por eso tenemos en la Biblia, no sé si os habéis dado cuenta, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ni siquiera ese primer pacto fue válido sin el derramamiento de sangre, dice el versículo 18. Ni siquiera ese primero pudo llevarse a cabo, pudo comenzar si no se ofrecía un sacrificio, un animal moría y se derramaba sangre. En el libro de Éxodo se escribe acerca de este primer pacto entre Dios y los hombres, acerca de este primer testamento que Dios deja a la humanidad. En los capítulos 20 al 24 de Éxodo leemos cómo se recoge este primer pacto. A Moisés, Dios le pide que suba al monte Sinaí. Dios le pide que suba con unos cuantos varones y que se presente él solo. Que esos varones se queden a media altura y a su presencia que suba él solo al monte Sinaí, donde Dios le iba a redactar los acuerdos de este pacto. Eso dice el capítulo 19 de Éxodo. Moisés, ¿qué hace? Pues recoge en ese pacto los mandamientos, principalmente los 10 mandamientos, las órdenes de Dios ante diferentes casos, y todo se sella, todo se firma y se confirma en el capítulo 24. O sea, que desde el capítulo 20 al 23 se recoge el acuerdo y en el capítulo 24 está la firma del acuerdo. En sí mismo esto es un pequeño libro dentro del libro de Éxodo, el libro del pacto. Desde el capítulo 20 al 23 está el pacto y en el 24 se firma el pacto. Atentos a cómo se firma este pacto. Lo vamos a leer juntos. Éxodo 24, versículo 1. Fijaos cómo se sella. Qué precioso. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová. Que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Qué estricto, ¿no? La cosa va a cambiar un poco, ya os vais a dar cuenta. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, le contó, le redactó el pacto. ¿Y qué hizo el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una voz, unánimes: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una
por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes, esto es muy interesante, jóvenes que estáis aquí. El pueblo entero participó, estuvo de acuerdo. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual volvió a decir lo mismo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció simbólicamente sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abidú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió, fíjate la misericordia de Dios, pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. ¡Wow! Ya me gustaría a mí que todos los acuerdos, firmar la hipoteca fuese así, ¿verdad? O sea, firmar la hipoteca y tuvieses ahí esa sensación de estar en un sitio especial. Hermanos, esto que acabamos de leer es lo que nos relata el autor de Hebreos en el capítulo 9. Más concretamente es lo que nos relata el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos 19 al 21. Los versículos de Éxodo, capítulo 24, del 5 al 8, donde la sangre es rociada sobre el altar y rociada sobre todo el pueblo. Donde la sangre es esparcida, rociada. Hermanos, esto que parece tan desagradable, esto que parece tan gore, esto que parece que da un poquito así como de asquillo, es el dato más importante de todo. Cuando uno lo piensa bien, esto que acabamos de leer es el dato más importante, más relevante de todo. Pues fue después del sacrificio de estos animales que el pacto tuvo comienzo. Antes no. Fue justo después que este pacto pudo ser de utilidad. Antes no servía para nada. Antes eran solo palabras. Antes solo era una carta. Antes solo era un papel. Es después de esos sacrificios, después del derramamiento de la sangre, que tuvo utilidad. Así es como comienza el pacto, con el rociamiento de la sangre. Para que hubiese comunión, hermanos. Para que hubiese relación entre Dios y los hombres y para que se celebrase la comunión. ¿Os dais cuenta en el versículo 11? Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Celebraron la comunión como nosotros vamos a hacer hoy. Para que hubiese esa comunión, esa confirmación de la comunión, debió haber derramamiento de sangre. Pues sin pacto no se podía tener relación con Dios. Si ese pacto no se sellaba y se firmaba, no podía haber relación con Dios. El pacto hacía la relación con Dios posible. La ira de Dios no se aplaca, no se aminora, no se frena hasta que la sangre es derramada, hasta que la sangre es aplicada sobre el pecado. Hermanos, no hay perdón hasta ese momento. No hay perdón hasta que simbólicamente la sangre de Cristo cubre nuestras vidas. Era entonces necesario que Cristo muriera. Ahora entendemos por qué era necesario que Cristo muriera y derramara su sangre sobre todo nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos recibir perdón. Pues era lo que Dios demandaba. Y mucho cuidado, ¿eh? Cuidado con nuestras mentes que a veces nos juegan malas pasadas. Dios no es un Dios pagano que demanda sangre. Dios no es un Dios como los dioses de estas tribus o dioses de algunas religiones ancestrales que demandaban sangre inocente, que demandaban sangre de manera violenta. No es así. Él demanda sangre, pero provee de ella. Es una gran diferencia. Pensadlo, desde el principio Dios ha sido así.
Porque si alguien debía pagar por sus consecuencias, si alguien debía pagar por sus actos, si alguien debía morir por su rebeldía, su desobediencia, ese era Adán. ¿Pero qué hizo Dios? Sacrificó a unos animales, tomó sus pieles y cubrió su vergüenza. Desde el principio Dios ha provisto del animal. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 22, cuando Abraham lleva al monte a su hijo Isaac porque Dios le ha pedido que lo sacrificase. Pero Dios lo hizo para probar su fe. Y lo que demuestra ese texto para todos nosotros es lo que dice: Dios proveerá del animal para el sacrificio. Dios siempre ha provisto del animal para el sacrificio, lo cual vemos a su perfección en el Nuevo Testamento, cuando nosotros éramos los que teníamos que morir sobre esa cruz. Pero fue Dios quien proveyó de su propio Hijo Jesucristo para que fuese Él el que muriese en nuestro lugar. Además, os digo una cosa, y esto es muy importante. Eso de demandar sangre para tener una relación con Dios nos debe dejar claro a todos nosotros como cristianos. Nos debe aclarar. Es un recordatorio constante, perfecto y bueno de que Dios es santo y que a Él no se llega de cualquier manera. A veces se nos olvida y creemos que Dios es un colega y que podemos tratarlo como un tú a tú. Y son estos textos los que nos recuerdan que Dios es santo y que a Él no se llega de cualquier manera, que Él es Dios y nosotros somos su creación. Hermanos, no es fácil llegar a la presencia de Dios tal y como somos. Eso se dice mucho, pero sabemos lo que hay detrás de esa frase. No se puede llegar a Dios tal y como somos, cargando con todo nuestro pecado como si no pasase nada. A Dios se llega tal y como... Lo digo de otra manera. A Dios nos acercamos tal y como somos, pero se llega limpio. Tal y como somos, no. Nos acercamos tal y como somos, como hemos cantado, ¿verdad? Nos acercamos. Pero si Cristo no nos limpia, no podemos llegar. Hermanos, no es que sea difícil, es que es imposible. Dios es santo. Dios es santo. Nosotros, sin Cristo, somos, como dice Efesios 2:3, por naturaleza, hijos de ira. O sea, lo que la persona es sin Cristo es una persona condenada, dice la Escritura. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. A Dios no se puede llegar con pecado. A Dios se llega limpio. Con pecado es imposible. Por eso Jesús, cuando vino, dijo Juan 14:6. Uno de los versículos más gloriosos de toda la Escritura. Yo soy el camino. ¿Queréis llegar a Dios? Yo soy el camino. Nadie, Jesús lo deja clarísimo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús dice, tienes que pasar por mí. Solo a través de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios. Tal y como somos, sin Cristo, es imposible. Por lo tanto, sin su derramamiento de esa sangre, sin su sacrificio sobre la cruz, no podíamos. Hermanos, para que el testamento fuera válido, el testador tenía que morir. Para que un testamento humano sea válido, el que lo escribe debe morir. Por eso el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no podía ser completamente válido, finalmente válido. ¿Por qué no podía serlo? Porque el testador, Jesucristo, aún no había muerto. Los sacrificios que se hacían de animales expresaban el deseo y la fe de que una sangre les perdonara, pero todos ellos sabían que debía ser una sangre mejor. Que la del animal era una proyección de su fe y confianza en la sangre mayor. Ellos hicieron lo que se les pedía, pero sabían que alguien mejor debía llegar. Hermanos, hasta este momento estamos hablando de algo desangelado, de malas noticias. Estamos hablando de sangre,
de muerte, de testamento. Si lo pensamos, el testamento en sí es solo un portador de malas noticias, ¿verdad? El testamento es un portador de malas noticias. Cuando se lee un testamento es porque alguien ha fallecido. Siempre oímos las buenas noticias. Oh, qué herencia le han dejado. Oh, no, qué herencia he recibido. Qué herencia tengo. Pero si lo piensas bien, para que el testamento sea válido, alguien ha tenido que fallecer. Por eso, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no nos va a dejar simplemente con estas malas noticias. Todo lo contrario, después de dar la mala noticia, ahora va a dar la buena. Porque este testamento está todavía incompleto. Esta es una parte del testamento. Hay una parte todavía mejor. Una buenísima noticia, y la vemos en el versículo 23 en adelante. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura, imagen del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, gloria a Dios, sin relación con el pecado. El pecado será juzgado cuando Él venga. ¿Para qué? Para salvar a los que lo esperan. ¡Wow! Gloria a Dios. Malas noticias, ahora tienen la buena noticia, buenísima noticia. Y esta noticia tan buena, empieza en el versículo 23 diciéndonos las figuras, las imágenes de las cosas celestiales. Eso hace referencia a las cosas y utensilios del tabernáculo que habían construido. Dice que esas cosas del tabernáculo se purificaban con la sangre de un animal. Pero para lidiar con el grave problema de pecado, se necesitaba una sangre superior. No bastaba con la sangre de los animales. Para aplacar la ira era necesario una sangre mejor. El comentarista George Guthrie lo expresa perfectamente. El comentarista George Guthrie, él dice qué significa este versículo 23. Dice, si algo es cierto en una situación inferior, es cierto también en una situación mayor. O sea, aquí el sacrificio de animales es la circunstancia menor. Y si en la circunstancia menor valía, la ofrenda de la sangre de Cristo, que es la circunstancia mayor, también vale. Eso es lo bueno, hermanos. Que si la sangre de los animales purificaban, Dios aceptaba que purificasen el tabernáculo, ¿cómo no va a aceptar Dios que la sangre de su propio Hijo purifique nuestros corazones? Esta es la gran noticia. Por eso, en el templo, versículo 24, verdadero, el cielo mismo, o sea, la presencia de Dios, antes de la fundación del mundo, en ese encuentro, en esa reunión, se llegó a este acuerdo. Se determinó en esa reunión cuál sería la sangre que salvaría a la humanidad, la sangre que cubriría los pecados del hombre. En esa reunión, antes de que se dijese hágase la luz, el Dios Trino estableció el testamento de gracia. Redactó el testamento de gracia. Dios y solo Dios dando a la humanidad un favor inmerecido. Dios Padre estuvo de acuerdo en entregar a su Hijo. Dios Hijo estuvo de acuerdo en derramar su sangre. Y Dios Espíritu Santo estuvo de acuerdo en que a través de la fe conceder a los hombres los tremendos beneficios del derramamiento de esa sangre. Sellado. Cerrado. Hermanos, Cristo
entró en esa reunión en la eternidad pasada con la voluntad y el deseo firme de entregar su vida. En la eternidad pasada, Cristo ya deseó vivir y morir y resucitar por ti y por mí. Por eso dice el versículo 24 que Cristo está presentándose ahora por nosotros ante Dios. De ahí que Jesús, y solo Jesús, pudiese decir en Juan capítulo 17, en esa oración preciosa por los discípulos, Jesús dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, Padre. ¿Cómo lo he hecho? He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Te acuerdas de esa reunión que tuvimos en la eternidad pasada? He hecho todo lo que dijimos. Lo que hablamos, lo he hecho. Gloria a Dios. Y no lo hizo, versículo 25, muchas veces. Esto es muy importante. O sea, Cristo no ha tenido que encarnarse en cada generación para ser ofrecido una y otra vez. Jesús no ha tenido que venir cada 40 años, vivir y luego morir sobre una cruz. No. Eso solo lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Cada año debía presentarse, pedir perdón con sangre ajena, no con la suya. Jesús lo hizo una sola vez y fue suficiente. Como las palabras de la Rosy. Una vez, suficiente. Así de firme. Así lo hizo Cristo. Una vez y ya. Esto demuestra, hermano, la superioridad de Cristo. La superioridad de la sangre de Cristo. Del derramamiento de su sangre. Una vez murió. En la consumación de los tiempos, esto quiere decir cuando Dios lo determinó, cuando los propósitos de Dios fueron perfectos. Esto es muy, muy importante. Hermanos, Jesús no vino al principio en la creación, ni vino el año pasado. Jesús no vino cuando estaba reinando Grecia, porque eso hubiera destrozado por completo todo el Antiguo Testamento. Jesús vino cuando reinaba Roma. Jesús vino en el tiempo, en el momento, en el lugar adecuado. Jesús no es de ascendencia hindú. Jesús no es español o no fue español. No nació aquí, en un barrio de Málaga. Jesús vino en el momento, lugar y tiempo adecuado. Pues así tendría perfecto sentido. ¿Y qué ocurrió? Que solo así, en ese momento, en la consumación de los tiempos, es que Cristo Jesús pudo redimir a toda la raza humana. Esto quiere decir que su sacrificio fue de eficacia eterna. O sea, nunca tendrá fin. Nunca tendrá que ser repetido. Fue una vez y suficiente. Tiene alta radiación. Yo no sé si habéis visto estos documentales acerca de Chernobyl, una ciudad hoy fantasma por culpa de un fallo nuclear en una fábrica. Es triste porque las consecuencias de ese fallo han sido terribles. Pero hay personas hoy que intentan acercarse a la ciudad para hacer documentales, para grabar imágenes. Y aún hoy, después de tantos años, cuando se acercan con el medidor de radiación, el medidor empieza a subir conforme se van adentrando a la ciudad, hasta que hay un punto que dicen, ya no se puede pasar más. La obra de Cristo tiene una radiación mucho más grande, pues se hizo hace muchísimos años y aún alcanza a todo aquel que quiere recibirle. Aún alcanza a todo aquel que quiera aceptarle. Ese es el efecto de la obra de Cristo. Fijaos, los sumos sacerdotes entraban al tabernáculo, al lugar santísimo, y no se sabía si saldrían con vida. De hecho, la tradición y algunos rabinos dicen que entraban con cadenas, cascabeles o alguna cuerda atada a su cuerpo. Y esos iban sonando conforme el sumo sacerdote ofrecía el perdón para Dios. Pedía perdón por el pueblo. Iban sonando y cuando dejaban de sonar por alguna causa y dejaban de sonar por un rato, es que el sacrificio no había sido aceptado o que el sumo sacerdote no había llegado a ese lugar limpio. Y porque no se podía entrar,
tenían que tirar de esa cuerda para sacar su cuerpo del lugar santísimo. Pero claro está, cuando el sacerdote entraba y volvía a salir con vida, era un alivio, un tremendo alivio. Significaba que Dios había aceptado su disculpa, había aceptado su ritual y la fidelicidad era enorme. No enorme, doble, por dos motivos. Uno, porque Dios les había perdonado y dos, porque el sacerdote salía con vida. Pues hermanos, lo mismo pasó con Cristo. Exactamente lo mismo. Cuando murió y entró en esa tumba, muy pocos sabían o recordaban lo que iba a pasar. De hecho, los propios discípulos estaban pensando, ¿será este el fin? ¿Se habrá acabado todo? Pero cuando resucitó al tercer día, Jesucristo dejó claro que Dios había aceptado su sacrificio por la humanidad, que Dios había estado de acuerdo con lo que había hecho, que Dios había aceptado que su sangre fuese la que purificase a la humanidad. Dios había declarado que la sangre de Cristo está por encima de los animales, que su obra es más grande que la de un becerro, que Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora, hermanos, ahora sí hay felicidad. Esto sí es una buena noticia. Cristo entró, como hemos visto en los primeros versículos, pero salió de la tumba. Esa es la buena noticia. No hay mejor camino que Cristo. No hay, de hecho, otro camino. Algunos piensan que otras posibilidades pueden llevarte a la eternidad. De hecho, hay algunos que predican que hay otras maneras de llegar al cielo, que hay otras formas de llegar a Dios, que hay otras formas de llegar a la eternidad. Y os voy a decir una cosa, y lo digo con toda humildad, pero tengo que decirlo porque estoy cansado de oír tantas cosas que no son ciertas. Todas esas posibilidades que se ofrecen, todas esas posibilidades que dejan fuera a Cristo, son falsas. Todas mentira. Todas. De hecho, mirad el versículo 27. El versículo 27 tira por tierra dos hipótesis, dos posibilidades que hoy se presentan a la humanidad. El versículo 27 deja claro que no hay reencarnación. Porque se ha marcado que los hombres mueran una sola vez. No se muere y se vive otra vida, y se muere y se vive otra vida. No. Y también dice el versículo 27 que no hay limbo, que no hay purgatorio después de la muerte. Se dice que se ha estipulado que los hombres mueran y después el juicio. A ese juicio, si tú has creído en Cristo, serás declarado inocente. Y se te dirá bienvenido. Por lo tanto, no existe otro camino. Solo hay un camino, Jesucristo. Solo se puede llegar recibiendo el perdón de pecados por la fe en su obra sobre la cruz, donde entregó su vida, su cuerpo, su sangre que nos limpia de toda maldad. Y lo hizo, versículo 28, para salvar a los que lo esperan. El resultado es tremendo. El resultado para los que confían en Dios es que reciban, versículo 15, la herencia eterna. ¿Qué es la herencia eterna? Versículo 28, salvación. Ese es el tremendo resultado, recibir salvación. Y ahora los pecados del pueblo de Dios no se recuerdan nunca más. Como dice el capítulo 8, versículo 12 de Hebreos. Nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, el futuro es mejor. Vengo diciéndolo muchas veces. El futuro es mucho mejor, no peor. Y lo es gracias a nuestro mediador Cristo. Claro que será mejor. Por una sencilla razón que hemos visto hoy. La primera venida fue para ocuparse del pecado mediante su muerte sacrificial. Pero la segunda será para traer salvación. Herencia eterna. Herencia perfecta. Completa liberación para los que están esperando su regreso. Hermanos, ya no nos espera muerte. Por eso el futuro es mucho mejor. Ya no nos espera muerte y tampoco nos espera una simple vida, sino una herencia eterna. Nos espera 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¡Wow! El cielo es un lugar en el que el centro de atención se apartará de nosotros para estar en Dios. El cielo sí será un lugar donde, no a nosotros, sino a ti, sea la gloria. Todos nuestros mayores deseos y placeres se realizarán más allá de lo que nosotros jamás hemos soñado o pensado. Tu placer mayor, tu placer más grande, tu sueño más grande será completamente superado en la presencia de Dios. Será una satisfacción que jamás hemos experimentado ni experimentaremos aquí. Será una felicidad máxima. Piensa por un momento en el día más feliz de tu vida. Recuérdalo. O piensa mejor en lo que te haría más feliz en este mundo. Piensa en lo que verdaderamente te haría completo, perfecto, feliz, satisfecho. Te voy a decir una cosa. Eso se queda muy corto comparado con la satisfacción y la alegría que vas a sentir en la presencia de Dios. Que no te engañen diciendo que será aburrido. Que no te engañen diciendo, no, será como esto de aquí. Esto lo disfrutamos, lo gozamos, pero lo que nos espera es grandioso. Está muy por encima. De hecho, el apóstol Pablo dice que lo vio. Lo oyó. En 1 Corintios 12, Pablo dice que estuvo ahí en la presencia, oyó cosas y no pudo ponerlo en pie. No pudo expresarlo con palabras. No hay palabras humanas que puedan describir lo que nos espera a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que los aman. El futuro es mucho mejor. Los israelitas fueron liberados para heredar y Dios le dio la tierra prometida. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo hemos sido liberados para heredar por Cristo un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, el propósito de Dios siempre ha sido, es y será bendecir a la humanidad. Darle al hombre lo que el hombre verdaderamente necesita. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu corazón, por tus buenos deseos hacia nosotros. Lo vemos día a día y hoy lo hemos leído nuevamente. De tal manera tú nos has amado que has dado a tu Hijo unigénito por nosotros. Ahora todo aquel que crea no se perderá, sino que recibirá la herencia eterna, la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por haber sido tan generoso con nosotros. Muchas gracias, Jesús, por haberte entregado, por haber derramado tu sangre. Nosotros confiamos que esa sangre cubre nuestro pecado, tapa nuestra maldad y nos hace libres e hijos de Dios. Ahora podemos entrar con confianza. Sabemos que lo que nos espera es mejor gracias a ti, Jesús. Por eso en esta mañana queremos darte a ti la gloria. Ahora que celebramos la Santa Cena, Señor, que estos símbolos, que son solamente pan y vino, sean para nosotros hoy de un recordatorio especial, de un agradecimiento especial, de una entrega especial. Purifícanos, Señor, en esta mañana. Purifica tu iglesia. Ayúdanos a andar en santidad, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.